Buenas noches, gracias al Señor por poder reunirnos de nuevo en esta noche, nuestro programa Polémicos en la Biblia o de la Biblia, como usted lo quiera mencionar. El asunto es que estamos estudiando libro por libro la Escritura para poder ir aprendiendo cada día más y mostramos un poco algunas controversias que se presentan con algunas interpretaciones. Antes de continuar, pues vamos a hacer nuestra oración. Padre, gracias. Gracias por permitirnos reunirnos hoy una vez más para poder estudiar tu palabra, compartir lo que vamos descubriendo y lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Por tu Espíritu Santo pedimos que se grabe esta palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de los jueces. Ya vamos hoy a terminar entre el 11, capítulo 11 y el capítulo 17 del libro de los jueces. Y vamos a estudiar dos capítulos con un juez, un caudillo, un liberador llamado Jefté, cuatro capítulos dedicados a uno que es un personaje bíblico más conocido, como es Samson, y por último un episodio bastante extraño, donde aparece un hombre llamado Micaía. Bueno, este, vamos a correspondiente nuestro estudio al 22 de miércoles 22 hasta hoy martes 28 de abril. Ya finalizando, nos van a quedar nada más que unos versos, unos capítulos, pero que terminaremos el próximo martes. Muy bien. Capítulo 11 del libro de los jueces. En forma resumida, este capítulo nos habla de Jefté. Jefté es un hijo de una mujer que era considerado, que era considerada ella como una prostituta. Es rechazado él por la familia y vive como marginado, pues como rechazado por la familia. Sin embargo, cuando los amonitas amenazan a Israel, los ancianos de Galaad lo llaman para liderar la guerra. Este negocia primero con el rey de Amón, recordando la historia de Israel, pero al no haber acuerdo hace un voto imprudente a Dios de ofrecer un sacrificio lo primero que salga de su casa si él obtiene la victoria. Pues Dios se la concedió, pero al regresar, quien sale a recibirlo es su única hija, y y el capítulo culmina con el cumplimiento trágico de este voto. Bien, este es el resumen de este capítulo 11. Aquí vemos entonces que este es el periodo, la época de los jueces, ya hemos avanzado un poquito más y aproximadamente va entre el año 1200 al 1050 antes de Cristo. Hay un gran desorden moral, religioso y social en el pueblo de Dios, en Israel. Y estamos en la región de Galaad, al este del Jordán. Aquí debemos recordar algo que debemos saber, debemos recordar de los estudios anteriores, cuando estudiamos Génesis, Éxodo, que hay tres pueblos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, hay tres pueblos que el Señor le dice, no te vas a meter con ellos, no los vas a tocar. Uno es el pueblo de Edom o el pueblo de Seir o el pueblo de Esaú, así sea Esaú, que es el hermano de Jacob, de donde proviene el pueblo de Israel. Entonces, la tierra que le correspondía a Seir o a Edom o a Esaú, esa tierra, Dios le dice, ustedes no van a tocar eso porque esa es de un familiar de ustedes. Y entonces, eso está por el oeste, del lado oeste del río Jordán. Allí donde usted está mirándome, usted hace una raya al frente imaginaria y entonces ese es el río Jordán. Entonces, del lado izquierdo, usted va a tener el oeste y del lado derecho va a tener el este. Entonces,
el lado oeste es el que va hacia el mar Mediterráneo y más hacia abajo del mar Mediterráneo, más bajando, usted va a encontrar allí la zona de Edom o Seir o la tierra de Esaú. Y por el lado a la derecha del río Jordán, que es lo que conoce como el lado oriental de Israel, y hasta la parte bajando hacia el sur, vamos a encontrar dos pueblos que son los moabitas y los amonitas que Dios le prohíbe al pueblo de Israel que tome ciudades o terrenos de ellos. ¿Por qué? Porque los amonitas y los moabitas son descendientes familiares eh, del pueblo de Israel. Por lo tanto, que son hijos de Lot. No, entonces usted no se van a meter con ellos tampoco porque son parientes de ustedes. Entonces usted no van a tomar tierra de ellos. Entonces por eso por eso cuando aquí aparece este rey de Amón peleando y diciendo que le va a quitar las tierras que usted le dice, no, por eso es que Jefté le recuerda la historia y dice, nosotros no le tomamos tierra de ustedes. Nosotros peleamos fue contra los amalecitas, donde estaba aquel rey que, que llamó a Balaam para que los maldijera y todo eso. Entonces no tiene nada que ver entre esas tierras que ellos conquistaron, no eran ni de Moab ni de los amonitas. Tenemos que tener claro ese, porque entonces por eso Jefté que comienza a decirle a este hombre que viene a reclamarle, le dice, no, nosotros no tomamos tierra de ustedes. Entonces, en el capítulo 11 versículo del 1 al 11 está la historia de de Jefté, como es llamado, el rechazado por la gente, y él se tiene que ir, y entonces él forma una especie de banda con unos fascinerosos, ladrones, como usted los quiera tildar, y entonces él forma un grupo armado, y entonces los jefes, los ancianos, van a hablar con él para que los ayude porque están siendo hostigados por la gente que él viene contra ellos. Entonces ellos vienen y este va a ir a luchar contra ellos. Pero para luchar, él llama a la tribu de Efraín y no le hacen caso, no van con él. Entonces, luego lo llaman y lo buscan en medio de estas crisis. Entonces, esta es la situación. ¿Qué es lo que podemos así rápidamente tomar de este texto para nosotros, viendo las perspectivas teológicas? Por ejemplo, la perspectiva teológica de los judíos, lo que ellos quieren mostrar es que Dios puede levantar incluso a los excluidos. Jefté había sido excluido por sus hermanos expulsados y Dios usa a un expulsado para ayudarlos a levantarse. La perspectiva evangélica dice que esta es una figura con una redención imperfecta. O sea que él va a ayudarlos, pero él en sí no ha cambiado. Él está con muchos problemas y entonces, pero desde el punto de vista evangélico es alguien que Dios utiliza, pero que todavía no ha sido redimido, no ha sido cambiado totalmente. La crítica secular nos dice que este es el reflejo de, de esas tribus, de esos gobiernos tribales que existían en aquellos tiempos, donde entonces ellos en forma pragmática o práctica, diríamos nosotros, en vez de pragmáticos, diríamos prácticos, ellos van y buscan este tiene un grupo ahí que nos puede ayudar y entonces lo contratan para que lo ayuden. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Aparece uno de esos hombres de aquellos tiempos llamado Orígenes del siglo III después de Cristo, pues, es decir, de los años 200 al 300. Y él dice que veía en Gesté una figura de aquellos que, aunque rechazados por los hombres, son usados por Dios. Pero el mismo Orígenes decía, advertía que
el conocimiento que tenía Jefté de la historia y de la ley era limitado, no los conocía todos, porque él era un rechazado, él, como era hijo de una prostituta y no había sido enseñado bien dentro de la ley, entonces él conocía parte de la historia, pero no totalmente. Cuando él negocia con Amón, versos 12 al 28, muestra que sí conoce la historia y le dice, Israel no tomó tierra de Amón, que fue lo que yo le expliqué ahorita, de, que, de Amón y los moabitas, ellos no podían tomar tierra, pero Dios le entregó territorio a Israel tras vencer a quién, a los amorreos, no ni a los amonitas, ni eh, entonces, ¿por qué? Porque es a los amorreos a los que ellos le quitaron las tierras, porque los conquistaron. Entonces, Jefté argumenta en cierta medida, nosotros diríamos, entre comillas, diríamos, teológicamente, pensando desde el punto de vista de lo que Dios quiere, que él argumenta que no pudieron hacerlo, no lo hacían por siguiéndole a Dios, pero también usa un lenguaje cultural, porque él menciona al dios pagano Quemos, que era un dios que adoraba a esa gente que estaba por ahí. Entonces, eh, hay un comentador moderno del siglo XX llamado John Goldingay, quien dice que Jefté conoce la historia, pero no necesariamente la aplica con fidelidad espiritual profunda. Él conoce la historia, pero él, como no está formado totalmente allí, pues no la. Entonces, que es parte de lo que nosotros debemos ir entendiendo cuando vamos leyendo un libro como este. No todos están adorando a Dios, son criados dentro. Es como decir, fuiste criado en el Evangelio, dentro de la religión, pero no la sigues, ¿no? Por eso hace ese voto, porque en el libro de la Torá está prohibido hacer sacrificios humanos. Claro, cuando hace el voto, él no está pensando que es su hija la que le va a salir. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando hace muchos años atrás en el seminario, hace unos cuantos añitos atrás, el profesor que nos estaba dando Antiguo Testamento nos dice que probablemente Jefté lo que estaba pensando era que él iba a sacrificar a un perro o quizás a una cabra, a una oveja, que siempre hay de esos animalitos que se le pegan a uno, entonces en la crianza que uno va teniendo de los animales y eso, hay algún animal que se pega con uno y él dijo, bueno, de repente si yo gano, me va a salir al encuentro, cuando yo regrese a mi casa, me va a salir el perro, me va a salir la oveja, la ovejita aquella, y entonces pues, yo lo voy a sacrificar, yo lo entrego como voto al Señor. Lo que al menos pensó era que su hija fue la que salió y entonces por eso él dice que, oye, Dios, este, él ofrece, la palabra clave que se usa aquí en hebreo es un olá, que se traduce en español al holocausto, que es un sacrificio que se quema completamente en el altar. El holocausto es lo que tú llevas al altar y entonces allí se quema totalmente, no se deja nada, todo se quema, es un holocausto, un sacrificio quemado. Entonces, el problema que presentamos aquí es que Dios nunca le pidió a Jefté que hiciera un voto. Entrégame lo primero que te salga. Dios no se lo pidió, fue una decisión de él que tomó esa cuestión. Entonces, la tradición judía dice que este es un voto imprudente, no requerido por la ley ni requerido por Dios, sino que fue un voto imprudente que Jefté lanzó al aire, como motivándose para, oye, si gano y si yo tengo la victoria, yo le voy a entregar a Dios lo primero que salga a verme cuando yo llegue. En la tradición evangélica lo que nos dice es que esto es un error humano, no fue la voluntad divina. La tradición católica dice que este es un pecado grave por ignorancia o por imprudencia.
Aquí San Agustín, ese hombre que también de por allá de los siglos 3 y 4, dijo, San Agustín de Hipona, dice, condena el voto como necesidad. Dice, prometer lo que Dios aborrece no es devoción, sino un error. Así que también nosotros hoy debemos pensar mucho, ¿qué le estamos prometiendo nosotros a Dios? Lo estamos prometiendo simplemente por una emoción, porque queremos mostrar que como que somos, o realmente sale desde nuestro corazón, inspirado por Dios, prometer a Dios algo. Entonces, Dios le da la victoria, pues, sin mencionar el voto. La hija sale con danzas, como Miriam en el Éxodo 15. ¿Se acuerdan que Miriam, cuando vino Moisés y Miriam inició un movimiento de danza profética allá en Éxodo 15? Ella sale danzando y varias mujeres con él. Así sale la hija de Jefté, que no se nos dice su nombre, sale también. ¿Y qué sucede? Como él hace un voto y él la tuvo que matar, ¿qué pasó aquí? Hay una victoria nacional, toda la nación quedó libre, pero se volvió una tragedia muy personal porque tuvo que matar a su hija porque él imprudentemente prometió eso. La hija de Jefté, ¿qué hace? Cuando recibe la noticia de que, ay, hija mía, tú me has metido en un gran problema porque yo prometí a Dios, la hija muy hija en este sentido, de aceptar la voluntad de su padre, ella diga, papá, cumple su voto, pero déjame ir y llorar mi virginidad, porque me voy a morir sin conocer, sin haberme casado. Y entonces ella fue, tuvo un tiempo llorando y todo, y luego entonces Jefté cumple su voto. Fue sacrificada, realmente fue sacrificada la hija de Jefté. Hay varias interpretaciones sobre esto. El sacrificio literal, que es la que más ha sido aceptada, el término olá, que implica sacrificio real, en el contexto cultural lo hace bien plausible de que sí realmente fue un sacrificio literal. La otra interpretación que está es que fue que ella se consagró al celibato, no murió, sino que se dedicó al servicio y por lo tanto no se casó. Se apoya en el énfasis que ella hace de que déjame llorar mi virginidad y entonces después se cumple el voto. Entonces hay esas dos interpretaciones de que fue un sacrificio literal y otros que dicen que no, que ella se consagró al celibato. Todo eso se presenta con este texto. Aquí podemos hacer una evaluación nosotros. La mayoría de los estudiosos modernos y los antiguos también consideran que fue un sacrificio literal, aunque problemáticamente, profundamente muy problemático. Entonces, ese texto es bien difícil de digerir y de tenerlo. Hay una mujer, una escritora de estos tiempos llamada Phyllis Trible, que ella llama este texto una narrativa de terror, denunciando el sufrimiento de la hija como víctima del sistema patriarcal y religioso de aquellos tiempos. Entonces, esta es una mujer que milita dentro del feminismo, pero que es cristiana. Entonces, algunos dicen que, bueno, si es cristiana no puede ser del feminismo, pero bueno, esta es la situación. Entonces aquí lo que nosotros notamos en este texto es que hay una ignorancia espiritual. Jefté conoce la historia, pero no conoce bien la ley, porque el libro de Levítico prohíbe los sacrificios humanos. Hay una espiritualidad mezclada, hay influencia pagana en la forma de pensar de Dios y hay un liderazgo que es defectuoso. Dios usa a Jefté, pero Dios no aprueba todo lo que hace Jefté. La gracia de Dios en medio de todo este caos, Dios sigue actuando a pesar del desorden humano. Dios sigue liberando al pueblo de Israel, llevándolo a la conquista de la tierra, a pesar de todo ese desorden que ellos tienen de no seguir a Dios
como se debe. San Jerónimo en el siglo IV dice, no todo lo que hacen los hombres de Dios debe ser imitado. Muy, muy interesante este pensamiento de San Jerónimo. Juan Calvino, uno de los reformadores en el siglo XVI, dijo, el celo sin conocimiento lleva a errores monstruosos. Y Catherine Bushnell, estaba leyendo un poquito de ella, ella es cristiana, de norteamericana, fue profesora en uno de los seminarios de los Estados Unidos, pero también formó también parte de ese movimiento feminista, de hacer que la mujer se le reconocieran más derechos desde el punto de vista bíblico. Señala que el sufrimiento silencioso de la hija como reflejo de unas estructuras injustas. Eso lo declara ella en su investigación. Este es un capítulo que es incómodo. La mayoría de los capítulos de jueces son incómodos porque nos ponen así a luchar. Claro, estamos nosotros viendo en retrospectiva, estamos en el siglo XXI, viendo atrás en el siglo pues, antes de Cristo. Eso estamos hablando del año 1000, más o menos 1050 antes de Cristo, imagínense, 1050 y 2000 que tenemos nosotros hace 3000 años atrás. Entonces, Jefté nos confronta con una verdad profunda. No todo lo que se hace en el nombre de Dios viene realmente de Dios. Y aquí tenemos que ser claros y honestos. No todo lo que a veces hacemos nosotros como personas que estamos siguiendo a Dios viene de Dios, sino viene de interpretaciones que nosotros creemos que podemos hacer esto y aquello. Y por eso debemos ser muy cuidadosos en todo aquello que nosotros vamos a. Aquí entonces vemos qué cosa. Alguien que es usado por Dios, que es empoderado por el Espíritu, nos dice el verso 29, pero con una teología deficiente. Y esto produce un dolor muy fuerte, incluso la muerte de su hija. La tragedia no vino de Dios, vino de una promesa que Dios nunca pidió. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros hoy? No todo sacrificio que nosotros podemos hacer hoy agrada a Dios. No todo lo que prometemos es espiritual y no todo líder entiende a Dios correctamente, porque lo vemos desde nuestras perspectivas y es difícil verlo desde toda la perspectiva de la palabra de Dios. Pero saben, hay esperanza. Dios sigue obrando incluso a través de personas rotas, confundidas e incompletas. El Espíritu Santo a- nos sigue usando para la honra y la gloria de Dios. Jueces capítulo 12. Seguimos entonces con Jefté. Cuando él viene de hacer su batalla y su conquista, se encuentra con los hombres de Efraín. Y aquí los hombres de Efraín comienzan a pelear con él. Y entonces a decirle que por qué no nos buscaste, por qué. Y entonces la manera de resolver, para resolver esta situación, allí nos habla de una palabra que aparece en el Shibolet. No se nos dice, no entendemos qué significa la palabra Shibolet, porque no se nos explica qué significa. Pero esta palabra, los efraimitas no la podían pronunciar como la pronunciaban los de la tribu donde pertenece Jefté. Los de Jefté, ellos podían decir Shibolet, pero los efraimitas solo podían decir Sibolet. Es como decir hoy que en alguna parte hay personas que tienen este problema. Tú le dices que diga la palabra muchacho y te dice muchacho. En vez de decir muchacho, te dice muchacho. Entonces, así lo dice una de las versiones bíblicas. No recuerdo si es la palabra de Dios para todos o que dice muchacho.
para explicar esta palabra, porque entonces el que decía así, pues no lo dejaban cruzar y lo mataban. Entonces, luego aparece en el capítulo 12 tres jueces menores llamados Ibsam, Elom y Abdón, que son mencionados así muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este conflicto entre la tribu de Efraín y Jefté? La tribu de Efraín lo confronta por no haberlos convocado a la guerra contra Amón. Esto revela que hay orgullo tribal. Bueno, ¿por qué tú no nos invitas a nosotros también? Hay celos espirituales y también hay deseos de protagonismo. ¿Y qué pasó aquí? Que hubo una guerra civil, esto produjo una guerra civil donde murieron, dice el texto bíblico, 42.000 efraimitas. Ay, qué triste. Entonces, ah, según unos estudiosos, tengo aquí escrito una llamada, tengo escrita aquí. Shibolet aparentemente significa espiga, no están de acuerdo todavía, espiga o corriente de agua. Y entonces esto se convierte en una prueba de identidad lingüística. Si tú no puedes pronunciar Shibolet, sino Sibolet, entonces esto te delata y dice que eres de Efraimita, no puedes estar con nosotros. Entonces, fíjense cómo el lenguaje se convierte en instrumento de vida o muerte. ¿Qué pasa con la escritura? ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura nos muestra la realidad del ser humano. No, no, no todo lo que está escrito allí en la Biblia es como para mostrarnos que así es como Dios quiere que se hagan las cosas, sino que Dios nos muestra al permitir que pasen episodios como estos, para que nos demos cuenta que Dios sigue trabajando con gente que es imperfecta, gente que comete errores, pero Dios nos ama y Dios sigue trabajando con nosotros hasta que vamos comprendiendo cada vez más hasta que llegamos a una comprensión más clara y más completa. Por eso, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, debemos después continuar con con el Nuevo Testamento para poder ir entendiendo cómo a través del Nuevo Testamento se van corrigiendo algunas cosas que en el Antiguo Testamento quedan así como que, oye, nosotros no sabemos qué hacer con esto. Entonces, eh, Juan Calvino, este hombre de la Reforma, nos dice, el orgullo de Efraín fue castigado, pero la severidad de Jefté también revela que había corrupción en el corazón humano. O sea que no nos salvamos. Y San Agustín, en el siglo IV, en su libro La ciudad de Dios, dice, las divisiones dentro del pueblo de Dios son más peligrosas que los ataques externos, que los ataques externos. Sí, y a veces cómo se ha dividido el pueblo de Dios tanto en la antigüedad como aún hoy, el pueblo que dice amar a Dios está tan dividido y por situaciones que pudieran fácilmente ser superadas por cada uno de nosotros. Bien, vamos a dejar estos jueces menores, eh, a Ibzán, Elón y Abdón. Lo que notamos de ellos es que Ibzán tenía 30 hijos y 30 hijas y formó unas alianzas matrimoniales increíbles. Elón juzgó por 10 años y luego Abdón, en un efraimita, tenía 40 hijos y 30 nietos. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo hacía esa gente para tener tantos hijos? ¿Tenían tantas esposas? No lo sabemos. Entonces, ah, vamos a ir a qué comentario pastoral nosotros sacamos de este texto. Cuando Efraín reclama, ¿por qué no me tomaron en cuenta? ¿Por qué no fui parte? ¿Por qué otro recibió el protagonismo? Jefté, en lugar de sanar el conflicto, lo agrava. Hizo la separación, pronuncia Shibolet y lo que hizo fue que entonces mataron 42.000 efraimitas. El pueblo de Dios, el resultado de esto fue que el pueblo de Dios se está destruyendo a sí mismo. ¿Qué usamos nosotros como prueba de que somos verdaderos creyentes? Nosotros no podemos hacer una prueba así en un sentido, pero ¿qué usamos? Doctrina,
¿cuál doctrina sigues tú? No, yo sigo la doctrina del este y el otro, no, yo sigo la doctrina del oeste, y yo sigo la doctrina del norte, y yo sigo la doctrina del sur. ¿Es eso prueba de que los verdaderos creyentes son los del norte o los del sur o los del este o los del oeste? Formas, lenguaje espiritual, cuando, cuando estas cosas, la doctrina, las formas, lenguaje espiritual, se usa para excluir y herir, dejamos de reflejar el corazón de Dios. Debemos tener cuidado con eso, porque si tú adoras de una manera y yo adoro de otra, pero creemos en Dios, creemos en Cristo, tenemos la Biblia, ¿por qué no podemos ser hermanos? Como cantábamos en aquel coro de hace un tiempo atrás. Dame la mano, mi hermano, dame la mano, mi hermano. Y es hora de que nosotros podamos aprender a andar juntos. La unidad no es opcional, la unidad debe ser espiritual. El orgullo espiritual divide más que cualquier enemigo externo. No todo conflicto se debe ganar. Algunos deben sanarse. El capítulo 13 ya entonces comenzamos aquí con Sansón, que será el capítulo 13, 14, 15 y 16. Entonces, aquí vuelve otra vez lo mismo. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Aquí hay una nota bien interesante que nosotros debemos hablar solo de los filisteos. Fíjense que los filisteos, cuando nosotros leemos bien en el Antiguo Testamento, los filisteos es a los únicos que se le llama incircuncisos. Se lo dijo David a Goliat, que cuando dice, ¿por qué ese incircunciso está insultando al ejército de Dios? Y también hace poquito leímos también sobre estos incircuncisos refiriéndose a los filisteos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo llama incircunciso? Porque los filisteos son los únicos que no eran de esta región. En esta región, cuando nosotros leemos bien en el Antiguo Testamento, basándonos en Génesis, lo que nos dice Génesis, eso y todo eso, nosotros vamos a encontrar que prácticamente toda esa gente de ahí, los amonitas, los amonitas, los moabitas, ¿cómo es que se le decían a la esposa de Moisés? Él se casó con que era Jetro, era el suegro, que era, todos ellos son familia y descendientes de Abraham por por los hijos que tuvo con Cetura, la otra esposa que tuvo a Abraham después que murió Sara. Entonces, toda esa gente por ahí, todas son familia y todos practican la circuncisión. Entonces, toda esa gente de por ahí practicaba la circuncisión. Lo único que no practicaban la circuncisión eran los filisteos, porque ellos venían de Creta, ellos vinieron de la isla de Creta y se establecieron ahí en esa zona de Palestina. Entonces, por eso son llamados incircuncisos, o sea que no son circuncidados. Eso debemos tenerlo también nosotros pendientes cuando nosotros leemos la escritura. Entonces aquí va, ¿cómo comienza la historia de Sansón? Pues con una mujer que no tenía hijos, que era estéril, y entonces el ángel del Señor se le presentó, el esposo se llama Manoa, y entonces le dijo que iban a tener un hijo, que debían cuidarlo, que no debía beber ni vino ni sidra, que se debía dejar el pelo largo. Entonces, toda esa historia que nosotros conocemos eh, el nacimiento de Sansón. Entonces, eh, este más o menos ya no es de los años 1050, sino ya como del año entre el 1050 al año 1000 antes de Cristo. Israel vive ciclos de pecado, opresión, clamor, liberación, vuelven a caer, vuelven a ser oprimidos, vuelven a clamar, son liberados. Entonces, ese conflicto está allí, completamente allí. Entonces, nosotros,
¿Qué nos presenta el capítulo 13? Dios inicia la salvación incluso cuando el pueblo no la está buscando. Entonces, aquí aparece Sansón. Y se llama aquí el ángel del Señor. Aquí aparece una especie de teofanía, una presentación. Algunos dicen que es una cristofanía, o sea, manifestación preencarnada de Cristo. Es uno de los pasajes controversiales. La perspectiva evangélica dice que es esto, que es una teocristofanía. Los judíos dicen que es un mensajero especial de Dios, pero no es Dios mismo. Y simplemente la crítica secular dice que es una narrativa teológica desarrollada para que se siguiera aceptando cómo se va desarrollando. A San Agustín de Hipona, en el libro La Trinidad, en el siglo IV, escribe: el ángel no es criatura cuando habla como Dios, sino Dios en forma visible. Entonces, el nazareato desde el vientre. Sansón no elige la consagración, es impuesta por Dios. Entonces aquí comienzan algunas personas a preguntarse, ¿él era libre o él estaba destinado a hacerlo así? ¿Era una consagración externa o había una transformación interna? Juan Calvino nos dice en el comentario sobre Jueces: Dios santifica a quienes quiere, aun antes de que ellos puedan responder. Porque cuando Dios santificó a Sansón, no había nacido todavía, por lo tanto él no podía responder. Entonces, Dios actúa sin que Israel clame. Esto revela la gracia soberana de Dios. Y la salvación es iniciada por iniciativa de Dios, no por el hombre. Entonces, esto es muy importante que nosotros. Juan Wesley en el siglo XVIII dice en sus notas sobre el Antiguo Testamento, dice: Sansón fue separado para Dios, pero no siempre vivió separado del mundo. Y Dietrich Bonhoeffer dijo en su libro El costo del discipulado: la gracia que llama también exige una vida que se corresponda al llamado. Entonces aquí hay unos temas teológicos bien importantes: la gracia que precede al arrepentimiento. Dios actúa antes de que el pueblo reaccione. Consagración sin madurez, como Sansón. Sansón está apartado y todo eso, pero aparentemente por lo que estudiamos en Sansón, el hombre no maduró, o sea, no creció espiritualmente. Dios está en lo cotidiano. Dios se apareció a una mujer anónima en la vida común. Cuando ella estaba allí haciendo y se le apareció el ángel y le dijo, le habló. Entonces, que Dios también se aparece a la gente en su, cuando no son, vamos a decir, no, que Dios solo escoge gente especial. No, Dios escoge a quien está dispuesto. Y podemos decir que esta mujer estaba dispuesta y por eso Dios la escoge para que diera a luz. Entonces, lo estéril que da la vida. Esto es un tema recurrente en la Biblia. ¿Cuánta gente encontramos, por ejemplo, que son Isaac en Génesis 21, es un nacimiento milagroso? Samuel, su mamá no podía tener hijos, es consagrado desde niño. Juan el Bautista, anunciado por el ángel. Jesús, anunciado, consagrado y enviado como el libertador. Todos estos nos muestran en la Biblia que Dios siempre crea esperanza donde no la hay. Como comentario pastoral sobre este texto, sobre este pasaje o este capítulo, Dios inicia la salvación. Eso nos dice que nuestro Dios es un Dios que no depende de nuestra iniciativa para comenzar su obra. Dios inicia su obra aunque no haya nadie por ahí dispuesto, pero en el camino Dios encuentra a alguien para que también asuma la obra de Sansón. Es un recordatorio solemne de que puede ser llamado desde el vientre, puede ser apartado por Dios y aún así vivir una vida contradictoria. Eso fue la vida de Sansón. El peligro no es no tener llamado, el peligro es tener el llamado y no vivir conforme al llamado. Dios se revela primero a una mujer anónima, no al líder.
no al sacerdote, sino a alguien invisible. Y así sigue siendo hoy. Todavía hoy Dios le habla a cualquier persona que está buscándole. Dios no necesariamente lo hace a través del pastor, aunque Dios habla a través del pastor. Dios habla a través del líder, pero Dios también a veces llama al hermano que limpia la iglesia o al hermano que es el portero, el que abre las puertas de la iglesia. O al hermano que es el que me recibe cada vez que yo que llego a la iglesia, hijo, la hermana o el hermano, ¿cómo está, hermano? Bienvenido, venga, siéntese por aquí, aquí está la silla, aquí está el lugar donde usted, para que usted adore al Señor. No trajo Biblia hoy, venga, aquí yo le presto una, aquí tiene una Biblia para que usted, y entonces aquí siéntese en este lugar y mire, por aquí quedan los baños, por aquí, entonces Dios llama aún a esas personas, Dios las usa, es lo importante. Jueces capítulo 14. Aquí ahora vamos al matrimonio de Sansón. Entonces, dice que Sansón desciende a Timnat y desea casarse con una mujer filistea. Filistea, aquí están los filisteos, los incircuncisos, lo cual desagrada a sus padres. Sin embargo, en este texto descubrimos que los padres cuando están descontentos con dicen que ellos no sabían que esto era de parte de Dios, porque Dios quería que pasara algo con los filisteos. Entonces, para provocar el conflicto contra los filisteos. En el camino, Sansón mata a un león con sus manos. Más tarde encuentra miel en el cadáver del león y se la come. Durante su boda proponen un enigma basado en esto, o sea, una adivinanza. Los filisteos presionan a su esposa para obtener la respuesta. Finalmente, Sansón responde con violencia matando a 30 hombres. La atención aquí, el tema que vemos que surge en este texto es la tensión entre la debilidad humana y la soberanía divina. Deseo en territorio enemigo. Sansón ve a una mujer filistea y quiere casarse con ella. Sus padres discuten, objetan, pero él insiste. Y el punto clave en aquí de este texto es, pero su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios. 14, verso 4. Dios usa incluso, dicen los judíos, en su midrash, en su interpretación, dicen, Dios usa incluso decisiones imperfectas para cumplir sus propósitos. La tradición, la perspectiva cristiana basándose en San Agustín en el siglo V dice, Dios no aprueba el pecado, pero lo dirige hacia un fin mayor. ¿Qué reflexionamos aquí? Dios puede obrar incluso cuando sus siervos no están actuando con sabiduría plena. Dios puede usar eso, no está, si un hombre o una mujer de Dios están actuando mal, no significa que Dios está aprobando lo mal que está haciendo, sino que Dios aún usa eso mal que están haciendo para hacer su voluntad en las personas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender siempre. Cuando Sansón, después de matar al león, va y toca el cadáver, está rompiendo su voto nazareo. Y entonces él coge la miel que está allí. Entonces, Orígenes, en el siglo III, en una de sus homilías, dijo, se ve aquí una figura espiritual de la muerte. El león sale dulzura, miel, como Cristo cuando venció la muerte. Ambrose, uno de esos hombres allá en el siglo IV, que eran discípulos de los discípulos del Señor, dice, advierte que la fuerza sin obediencia conduce a contradicciones espirituales. Sansón, reflexionamos aquí, Sansón tiene poder espiritual, pero carece de disciplina espiritual.
Quizás nosotros tengamos el poder espiritual porque Dios nos ha concedido su Espíritu Santo, pero si no tenemos disciplina espiritual, podemos a veces causar problemas, angustia, dolores. Sigamos entonces a comentario sobre este texto, sobre este capítulo. Este capítulo nos refleja a nosotros. Sansón es ungido, llamado, es fuerte, pero también es impulsivo, emocional y espiritualmente descuidado. Dios lo usa, sí, pero su vida muestra una verdad que atraviesa toda la escritura. Los dones no sustituyen el carácter. Puedes tener unción y aún así tomar malas decisiones. Puedes experimentar el mover de Dios y aún así no caminar en obediencia. Pero también esto nos muestra que hay esperanza. Dios no abandona su propósito incluso cuando nosotros fallamos. Tendríamos que preguntarnos, ¿estoy guiado por lo que me agrada o por lo que agrada a Dios? ¿Mi vida privada está alineada con el llamado que tengo? Capítulo 15. Tema central, escalada de la violencia personal y colectiva y el uso imperfecto de un instrumento elegido por Dios. Sansón busca reconciliarse con su esposa, pero entonces como el padre de su esposa, su suegro, se la entregó al amigo que tenía, que fue el que le hizo de padrino, se la dio a él como esposa. Bueno, Sansón se molestó y hizo quemó todos los campos de los filisteos y fue un problema grande allí. Entonces, él dice, esta vez seré inocente porque ustedes me llevaron a esto. Él se está autojustificando para poder hacer lo que hizo. Destruyó los campos, utilizó 300 zorras, o mejor dicho, quizás eran chacales que los amarró por las colas, puso en la cola una antorcha encendida y lo soltó dentro de los campos y comenzó todo eso a incendiarse. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice este capítulo a nosotros hoy? ¿Qué podemos sacar para nosotros? Sansón no es un héroe limpio, es un hombre ungido, pero no transformado. Aquí hay una advertencia muy, muy, muy actual para nosotros. Se puede tener poder espiritual y aún así vivir carnalmente. Y surge una pregunta. ¿Cuántas veces justificamos nuestras reacciones porque yo tengo razón? Sansón entonces nos confronta con algo serio. La ira disfrazada de justicia, la venganza disfrazada de propósito y la fuerza sin rendirnos a Dios. Pero al final se abre una puerta de esperanza. Sansón clama a Dios y Dios le responde. ¡Wow! Interesante. Para finalizar, capítulo 16, nos vamos a quedar fuera no vamos a poder estar con el capítulo 17. Sansón, fuerza, caída y redención final, ¿verdad? El pasaje controversial que encontramos en el capítulo, ¿era el cabello la fuente real del poder de Sansón? Porque cuando le cortaron el pelo perdió el poder. Cuando creció el pelo, aunque le habían sacado los ojos, volvió el poder. No, el texto muestra que el poder venía de Dios, sino, pero el pelo, el cabello, era símbolo del pacto que se había hecho. Entonces, Sansón no lo había entendido, confunde el símbolo que es el pelo largo con la fuente de su poder. Dice San Agustín de Hipona en su libro Sermones, dice, no, el cabello le daba fuerza, sino la obediencia que el cabello representaba. Interesante, no confundamos las cosas.
El cabello no le daba fuerzas, sino la obediencia que el cabello representaba. O sea, cuando se obedecía a lo que el cabello representaba, que era el voto de consagrarse a Dios, o sea, la consagración era lo que le permitía que ¿por qué Dios entonces respondió la oración final de Sansón cuando, Señor, una vez más, permíteme, cuando allá se puso al lado de las columnas y las empujó? Algunos ven en esta oración una oración egoísta. Señor, déjame vengarme, deja que me vengue de mis enemigos. Otro lo que ven aquí es un acto de fe final, porque Hebreos 11 lo incluye, Sansón entre los fieles. Juan Calvino, otra vez mencionamos, dice que aunque mezclada con debilidad humana, su oración nace de una chispa de fe verdadera. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar para nosotros en como enseñanza para nosotros de este capítulo? Sansón no cayó en un día, cayó porque vivió mucho tiempo desconectado de su identidad como nazareo. Tenía llamado, pero no tenía disciplina. Tenía poder, pero no tenía intimidad con Dios. Tenía propósito, pero no tenía el carácter. Puedes estar siendo usado por Dios y aún así estar alejándote de Él, pero hay esperanza. Sansón perdió los ojos, pero recuperó la visión espiritual. Perdió la libertad, pero encontró su dependencia de Dios. Perdió todo, pero no perdió a Dios. Su última oración no fue perfecta, pero fue sincera. ¿Y saben qué? Dios respondió. No juegues con lo que sabes que te debilita. No confundas dones con aprobación divina. Evalúa si tu vida privada coincide con tu llamado y recuerda, mientras haya vida, hay restauración. Que Dios nos ayude. Qué enseñanza tan linda nos deja el libro de Jueces. Yo no sé, yo cada vez que leo y cuando lo leo así para poder compartirlo con ustedes en estos estudios, yo digo, oye, yo como que nunca había leído esto. Pero ese es Dios que está enseñándome a mí y nos está enseñando a todos. Que Dios nos ayude. Tenemos un minuto. ¿Alguien quiere compartir algo? Como dicen en los matrimonios, hable ahora o calle para siempre. Bien, se ve que quedamos pensando en toda esta cuestión de Sansón. La verdad es que es interesantísimo esto de Sansón, verlo desde esta perspectiva. Bueno, ya en 15 segundos van a comenzar la oración las damas de nuestra iglesia. Así que vamos dejándole el chance a nuestra hermana Yanira. Gracias, Yanira, por estar con nosotros. Gracias, Bendición. hermano Nelson. Gracias, Sandra. Gracias, Nelcy, desde Bogotá, que está con nosotros. Bueno, no sé exactamente si está en Bogotá, pero está en Colombia. Gracias por acompañarnos. Y Marlene, gracias. No sé si ya aterrizaste y estás aquí en, en Miami, pero gracias por acompañarnos en esta noche. Que Dios me las bendiga. Gracias.